diaria, no están defendiendo su derecho a informarse, están defendiendo el business, los negocios. Este es Rafael Correa, el presidente de Ecuador, durante una de las últimas emisiones de su programa Enlace Ciudadano, conocido también como La Cadena Sabatina. Una intervención de varias horas que se emite los sábados hace casi 7 años en todo Ecuador, a través de 54 emisoras radiales y 2 televisoras de corte oficialista. En este programa, que recuerda mucho al aló presidente, el venezolano Hugo Chávez, Correa informa sobre sus actividades como mandatario y habla de todo, desde fútbol hasta medidas políticas gravitantes. Y así es como se expresa en los medios de comunicación de su país. Es tan fácil manipular publicando lo que quiero, ocultando lo que no quiero. Entonces estos creen que no mentir es sencillamente no decir una grosera mentira que alguna vez hasta la dice. No, mentir, ¿ya?, también significa decir verdades a medias que induzcan a error. Y eso hace todos los días la prensa corrupta. La prensa mercantilista ha sido derrotada por la Revolución Ciudadana. Nadie les cree, la gente nos cree a nosotros. Pues bien, el presidente ecuatoriano, al parecer, ha querido pasar de los dichos contra la prensa a los hechos concretos. La semana pasada, la Asamblea Nacional de ese país, controlada casi en un 90% por el partido de gobierno, aprobó una nueva ley de comunicaciones que tanto fuera como dentro de Ecuador ha accionado las alarmas, debido a que atentaría contra la libertad de expresión y el ejercicio independiente de los medios de comunicación. Esos medios elegidos ahora por Correa como sus principales adversarios políticos. Para los ciudadanos, la ley es extraordinaria. Para la buena prensa, la ley es extraordinaria. Y la mejor manera de enfrentar la ley es con mejor prensa. ¿Para quién es la ley una preocupación? Para la prensa corrupta. La ley es quizá el epílogo de toda una historia que empezó desde el mismo inicio del gobierno del presidente Correa y que busca el control de los medios desde el poder político. Esta semana, un equipo de Cuarto Poder viajó hasta Quito, la bella capital ecuatoriana, para tratar de entender lo que viene sucediendo en nuestro vecino del norte, tras esta ley calificada por algunos de mordaza y que ha provocado la preocupación y la crítica de diversos organismos internacionales como la Relatoría de las Naciones Unidas. A nosotros no nos llama la atención esos pronunciamientos. De hecho, lo que manifiesta en este momento el delegado de la ONU es algo que realmente lo que evidencia es su desconocimiento. Creo que el contenido de la ley es muy preocupante. Si uno mira la ley frente, por ejemplo, a los convenios internacionales que existen, encuentra que esta ley está violando muchos de sus principios y de sus artículos. ¿Pero cuáles son los puntos polémicos de esta ley? Hay hasta por lo menos 4 puntos de discusión. Como primero, la ley contempla la creación de organismos para controlar la acción de los medios. Se prevé la conformación de un Consejo de Desarrollo y Regulación de la Información que supuestamente velará por los derechos de los usuarios, y de una Superintendencia de Información y Comunicación, un órgano que en buena cuenta vigilará los medios de comunicación y tendrá la capacidad de sancionarlos cuando, según su parecer, no hayan respetado los procedimientos y la ética periodística. Algo que se presta a más de una suspicacia. Va a estar detrás de los periodistas mirando el momento en que hay algún pequeño resbalón para imponer sanciones económicas que no solamente tienen que ver con el asunto de dinero, sino como con un aspecto fundamental que te va minando el entusiasmo por trabajar aquí. Lo que nosotros hemos puesto en esta ley, si es que hablamos del tema de regulación, son sanciones exclusivamente de orden administrativo, que en ningún caso permite la suspensión o la clausura de un medio de comunicación. Esto es lo que dice la asambleísta oficialista Betty Carrillo, expresidente de la comisión parlamentaria que elaboró la ley en primera instancia. El problema es que el gobierno estará más presente de lo que parece en estos organismos. Si el Consejo de Regulación o la Superintendencia están controlados por el Poder y el Poder considera que tal o cual opinión le afecta en tal cosa y se incursiona, por ejemplo, en esto que dicen ellos, el linchamiento mediático, a lo mejor a la información, a la opinión, se la puede juzgar y someter a sanciones. Precisamente el denominado linchamiento mediático es una figura inédita en la legislación universal sobre medios hasta este momento. ¿En qué consiste? Si un medio de comunicación o unos medios
hacen el seguimiento, más bien dicho, de algún caso en que esté involucrada una persona, esta persona puede decir que se está haciendo un linchamiento mediático en contra de él y por lo tanto puede denunciar a los medios. En periodismo nosotros hacemos seguimiento de la noticia, porque obviamente hay acontecimientos que no lo puedes terminar en un solo día, porque siguen las investigaciones y siguen los procesos. Pero si es que tú has sacado durante 2 o 3 veces seguidas, eso se puede interpretar como que estás persiguiendo a los actores de ese acontecimiento. Si hubiese existido el linchamiento mediático en el mundo, jamás nos hubiésemos enterado de las trafacías de Vladimiro Montesinos en el Perú. Jamás nos hubiésemos enterado de las barbaridades de las dictaduras del Cono Sur. Jamás nos hubiésemos enterado si hubiese habido linchamiento mediático de Watergate. La esencia es que cuando de manera reiterada se atente contra la dignidad de una persona con la intención de desfigurarla, pues en ese momento existe linchamiento mediático, siempre y cuando lo que se diga sobre esa persona sea falso. La prensa a la que Correa tilda de corrupta tendrá que enfrentar una cosa más en Ecuador. Bajo la figura de la responsabilidad ulterior, el medio o la empresa de comunicación también se hará responsable de lo que un columnista o lo que es peor, un entrevistado pueda decir en su espacio. Un intento claro por acortar el campo para poder informar. Si en la televisión se entrevista a una persona y esa persona, por decirle usted, profiere una amenaza o calumnia a alguien, el medio pasa a ser responsable por haberle invitado a esa persona. La opinión es subjetiva. Claro. Es la visión particular de una persona sobre lo que ocurre. Y ahí entrar en eso es muy complejo. Por último, con la ley se piensa reestructurar las frecuencias utilizadas por radios y televisoras. En este momento, el 80% de estas se encuentran en manos privadas. Con la nueva ley, estas se reducirían hasta el 33%. El resto de frecuencias se repartirá entre el gobierno y las asociaciones comunitarias. ¿A qué comunidades les van a entregar los medios? ¿Serán a las comunidades críticas con el gobierno, a los sindicatos que son críticos con el poder, a los grupos indígenas, por ejemplo, que ahora están en una posición encontrada con el gobierno, o será a aquellos grupos cooptados o aliados políticamente del gobierno? Lo peor de todo es que estas polémicas figuras jurídicas no fueron debatidas por el Pleno de la Asamblea Nacional. Lo más grave de todo es que se incluyeron 4 minutos antes de la votación textos nuevos que incluyen el linchamiento mediático, que es la mordaza en español, e incluyeron la conformación de una superintendencia de comunicaciones que de suyo es todopoderosa. Este no es en modo alguno el primer capítulo del duro enfrentamiento entre el presidente Correa y la prensa ecuatoriana, y tampoco parecería ser el colofón. En febrero del 2012, el director de opinión del diario El Universo, Emilio Palacio, y los dueños del medio fueron condenados a 3 años de cárcel y a pagar más de $40 millones, luego de la demanda que el presidente Correa les entabló por un artículo de opinión en el que se acusaba al gobierno de haber sido represivo en la revuelta policial de septiembre del 2010. Al final, Correa perdonó a los periodistas que igual tuvieron que salir del país. El último incidente se registró el año pasado cuando Pedro Delgado, primo del presidente Correa, tuvo que renunciar a su cargo de presidente del Banco Central de Ecuador cuando se descubrió que no tenía título de economista, algo que él luego admitió, pero que despertó la ira santa del mandatario ecuatoriano. Él pudo haber dicho que era linchamiento mediático y se acababa todo y el señor seguía acá, ¿no? ¿Pero qué opinan los ecuatorianos de a pie de esta ley, sobre todo teniendo en cuenta que en el referéndum del 2011 la mitad de la población apoyó la creación de esta norma? El gobierno se respaldó en la votación del pueblo para, sí, acomodar la ley de acuerdo a su conveniencia, supongo, ¿no? Es una ley realmente que no representa a los sectores populares. O sea, aquí lo que hay es una pelea entre los medios que están con Correa y los medios privados. Yo considero que es saludable. Debemos tomar en cuenta que a quienes elegimos es a los legisladores de la Asamblea Nacional y no a los periodistas. Nadie puede meterse, nadie puede presionar como lo hace la prensa.
Ellos sí rompen la independencia judicial con sus titulares, con sus linchamientos mediáticos a los jueces que no actúan de acuerdo a sus intereses. Esto fue lo que dijo Correa el jueves en el Palacio de Carondelet durante la asunción de sus nuevos ministros. No declaró a la prensa, pero como vemos volvió a atacar a los medios. Pese a que la Relatoría de las Naciones Unidas, diversos organismos internacionales de prensa y diarios de todo el mundo criticaron la norma y pidieron que se revisara, el sábado durante su programa, Correa sostuvo que la norma sería aprobada tal cual. No pierdan su tiempo. Aquí, en Ecuador, con la Revolución Ciudadana, hay soberanía y dignidad y no aguantaremos presiones de nadie, señores. ¿Qué vamos a hacer? Esto, lo que estoy haciendo en este momento, dándole una entrevista a un importante canal peruano para que el mundo entero se entere de viva voz de un asambleísta responsable, respetuoso, pero muy respetable, con respecto a lo que está pasando en mi país. Por el momento, como toda ley nueva, la población va a esperar a ver qué sucede, qué pasa. Posiblemente cuando comience a ver que ya no puede expresarse con la misma libertad que lo hacía hasta antes de la ley, recién comenzará a darse cuenta que efectivamente la ley va en contra de la población. Así están las cosas en Ecuador. Se vienen días complicados para la prensa en ese país y esperemos que más allá de los deseos de Correa, la cosa no sea replicada en ningún país de la región. Esta es para mí una contribución magnífica que pronto la seguirán otros países. Si los perritos ladran, es señal de que la patria grande avanza, compañero.